Muy buenos días. Los invito a un momento devocional en el que vamos a escuchar la palabra de Dios y a elevarle nuestros pedidos y nuestra gratitud por medio de una oración. El apóstol Juan registró en el capítulo 21 de su Evangelio la tercera aparición a los apóstoles. Ellos venían de una noche embarcados, pero no habían pescado nada. Al amanecer, Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: «Hijitos, ¿no tenéis nada de comer?». Le contestaron: «No». Él les dijo: «Echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis». La echaron pues, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Después de esta segunda pesca milagrosa, Jesús almuerza con sus discípulos. Quiero que pensemos cómo se sentía Pedro, pues en las dos veces que el Señor ya se le había aparecido, no le había hecho mención ni reproche alguno por la triple negación del Jueves Santo. Pedro se había arrepentido profundamente y llorado amargamente. Era evidente que confiaba en haber sido perdonado, pues seguía con sus condiscípulos esperando recibir el Espíritu Santo según la promesa de Cristo. En esta oportunidad, el Señor sí habló con Pedro, tal como leemos en este mismo capítulo 21 del Evangelio de Juan. Dice así: «Cuando habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos?». Le dijo: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Le volvió a decir por segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez Jesús le preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres?». A Pedro le dolió que por tercera vez Jonás le hubiera preguntado: «¿Me quieres?». Así que le dijo: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». «Apacienta mis ovejas», le dijo Jesús. Quiero resaltarles varios detalles de este diálogo. Jesús lo llama Simón en lugar de Pedro, que era su nombre de nacimiento, porque Pedro en griego o Cefas en hebreo era el nombre que le puso cuando lo confirmó como líder de los apóstoles. Significa roca, pues el trabajo misional de los apóstoles a partir de Pentecostés se convertiría en la roca sobre la que se edificaría la iglesia. ¿Por qué entonces lo llama Simón? Para que recuerde que antes de ser llamado al discipulado, era un simple pescador sin compromisos espirituales. Para que, una vez restituido por el Señor, conserve la humildad, recordando siempre que los milagros que haría en el futuro y los resultados positivos de su predicación serían por la acción del Espíritu y el poder del Evangelio y no por sus esfuerzos personales. 3 veces Jesús le pregunta si lo ama, lo que entristece a Pedro, pues era evidente la relación con las 3 negaciones. ¿Por qué la primera vez le pregunta si lo amaba más que el resto de los discípulos? ¿Era una competencia? ¿Cómo podía Pedro saber si amaba más o menos que sus compañeros? El motivo era la afirmación que Pedro, cuando Jesús le advirtió que iba a negarlo. Así lo leemos en el Evangelio de Marcos. «Aunque todos te abandonen, yo no», declaró Pedro. «Te aseguro», le contestó Jesús, «que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces». «Aunque tenga que morir contigo», insistió Pedro con vehemencia, «jamás te negaré». Y los demás dijeron lo mismo. No solo Pedro confiaba en sus propias fuerzas, sino que se creía con más fe que el resto. En cambio, ahora con humildad, le dice al Señor que él sabía que lo amaba. Esta es una buena lección para nosotros. El Señor conoce el corazón de cada creyente y la fortaleza de su fe. Por tanto, no enfrentemos las pruebas confiando en nuestras fuerzas,
sino orando para que el Espíritu Santo nos asiste, ilumine y sostenga. En su tercera respuesta, Pedro confiesa que el Señor sabe todo, reconociendo que Jesús lo estaba leccionando para que no volviese a cometer ese error. Sobre este tema quiero compartirles un comentario de un autor cristiano, Christopher Shaw, en su libro Alza tus ojos, donde leemos: ¿cómo reacciona cuando se equivoca? ¿Cuánto tiempo pierde usted en lamentos y reproches? ¿Cómo puede usar sus errores para crecer? Nuestros errores y nuestras derrotas pueden ser el semillero para algunas de las lecciones más importantes de la vida. Todo error tiene el potencial de enseñarnos algo. Para poder aprender esas lecciones, sin embargo, tenemos que estar dispuestos a reflexionar sobre lo vivido, evaluar dónde nos equivocamos y descifrar cuáles son los comportamientos necesarios para evitar pasar nuevamente por el mismo camino. Nuestros errores, entonces, pueden convertirse en nuestras más valiosas experiencias. Está en nosotros aprovechar el potencial que poseen. Qué consuelo, paz y gozo habrá sentido Pedro al comprobar que el perdón por su pecado tan grave era total, pues el Señor le confiaba el cuidado pastoral de los miembros de la nueva iglesia cristiana. Los cristianos de todo el mundo somos apacentados por el buen pastor desde el cielo. A su vez, Él llama a pastores terrenales para que atiendan las ovejas, cuidándolas y conservándolas unidas alrededor de la palabra. Este consuelo también es para nosotros, porque el Señor nos está asegurando que si nos arrepentimos sinceramente, el perdón de nuestras faltas será total y podremos seguir sirviéndole. Efectivamente, Cristo sabe todo, y conociendo que Pedro había aprendido su lección y ya no se creía capaz de toda hazaña, le anticipa su muerte de mártir. Así lo escribió Juan: de veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerto con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. El Señor tenía ahora la certeza de que la fe de Pedro salió fortalecida y estaba preparada para recibir semejante noticia. Muchos creyentes han recibido, y muchos cada día reciben, la noticia de una enfermedad terminal, propia o de un ser muy querido. El impacto de la noticia y el dolor que producen pueden ir siendo absorbidos por nuestra fe en la seguridad de una vida nueva y perfecta después de esta vida. Además, que los hijos de Dios tenemos el privilegio de poder conversar con nuestro Padre para pedirle contención y buen ánimo. 25 años más tarde, Pedro, ya anciano y con muchas experiencias vividas en su ministerio, les escribe a los miembros de las iglesias que había visitado estas hermosas palabras que resumen su fe y la nuestra, según leemos en su primera carta. Alabemos al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada. Amén. Amado Padre Celestial, te pedimos que nos concedas en nuestros hogares, que en nuestros hogares se refleje el gozo de la paz. Permite que las buenas nuevas de la resurrección lleguen al mundo entero para que más personas lleguen a aceptar a Cristo como su Salvador. Concédenos tu Espíritu Santo para que dirija nuestros corazones de tal manera que nos esforcemos en servirte en santidad y pureza. Quita nuestras dudas e incertidumbres y concédenos el anhelo de hacer tu voluntad para caminar en tus sendas sin tropezar. Escucha nuestros ruegos en favor de tantos compatriotas enfermos y les ayudes a un restablecimiento de su salud. Sostiene a los médicos y todo el personal sanitario para que puedan prestar su valioso servicio sin desmayar. Ayuda a las autoridades del país
para que encuentren las soluciones que la situación social y sanitaria necesita. Te rogamos que bendigas el trabajo honesto para que no falte el pan en cada hogar. Permite que los niños y adolescentes crezcan en el conocimiento de tu palabra y envía a tus santos ángeles para guardarlos de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El amor de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo y la comunión del Espíritu Santo sean contigo todos los siglos. Amén. Nos volvemos a reencontrar, Dios mediante, a mediados de semana. Muchas gracias por estar hoy aquí.